iniciar la sesión. Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Quisiera saludarlos en nombre de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, y de la Vicerrectoría de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Talca. Quisiera darles la más cordial bienvenida a este seminario virtual. Deseo presentarme, soy Pablo Villalobos, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad y vicerrector de Innovación y Transferencia Tecnológica. Quisiera comentarles que desde hace ya algunas semanas hemos estado permanentemente invitando a diversos eventos en esta modalidad. Comenzamos con un interesante coloquio sobre COVID-19 y los alimentos. Continuamos con la aplicación de la vigilancia tecnológica y los temas de propiedad intelectual hace un par de días atrás. Y en esta ocasión hemos creído desafiante adentrarnos en la agricultura digital o agricultura 4.0 desde la perspectiva del análisis de las ciencias sociales. En ese sentido, y para ello contamos con uno de los más destacados exponentes a nivel internacional. Me refiero al profesor de la Universidad de Wageningen, Holanda, el doctor Laurens Clerks, a quien saludo y agradezco su gentileza y disposición de acompañarnos esta mañana, o en esta tarde para él. En unos momentos más haré una reseña de su dilatada experiencia académica. Antes de iniciar su presentación, quisiera ceder la palabra a mi colega y coanfitriona, la señora Dominique Chabot, jefa de la Unidad de Desarrollo Estratégico del FIA, de la Fundación, quien nos dirigirá unas palabras de saludo. Dominique. Hola Pablo, muchas gracias y saludos a todas las personas que estaban participando de distintos lugares de Chile y del continente en este webinar, y contarles que nosotros como Fundación estamos felices de apoyar a la universidad en esta presentación, en esta exposición del profesor Laurens Clerks. Primero porque la Fundación lleva años trabajando en el tema de agricultura 4.0, y en segundo lugar porque ¿qué mejor que Laurens para contarnos los desafíos que las tecnologías significan, sobre todo desde la perspectiva humana y específicamente en relación al diseño, ¿verdad?, de todas estas interfaces y el uso de las tecnologías para poder levantar data para poder tomar decisiones. Así es que muchas gracias. Seguiré con atención la presentación de Laurens. Muy bien, muchas gracias Dominique por tus palabras. Quisiera brevemente hacer una contextualización de la presentación de nuestro colega. Históricamente, la perspectiva de las ciencias naturales o técnicas han, de alguna forma, primado por sobre las ciencias sociales en lo que respecta al estudio de la digitalización en la agricultura. Big Data, Internet de las Cosas, realidad aumentada, robótica, sensores, integración de sistemas, inteligencia artificial, blockchain, entre otras, son algunas de las tecnologías que hoy, de modo más habitual, observamos en esta denominada agricultura 4.0 o agricultura inteligente. El éxito de su aplicación, adaptación y adopción están fundamentalmente moldeados por los procesos sociales. Los investigadores en ciencias sociales de alguna manera han ido comenzando recientemente a investigar todas estas diferentes aspectos de la agricultura digital en relación a los sistemas productivos, a las cadenas de valor y a los sistemas alimentarios. Y esto ha llevado de alguna forma a la creación de un cuerpo de literatura bastante floreciente, pero algo disperso. Y para conversar sobre esta dimensión social y la contribución que esta área del conocimiento puede hacer para entender los fenómenos que están sucediendo con la adopción de las tecnologías digitales en la agricultura, contamos con la presencia del profesor Laurens. El profesor Clerks es ingeniero agrónomo de profesión, doctor en Ciencias de la Comunicación e Innovación de la Universidad de Wageningen. Es profesor titular en el grupo de Conocimiento, Tecnología e Innovación de dicha universidad, que, dicho sea de paso, es uno de los grupos más importantes a nivel internacional en esta materia. Sus principales campos de investigación están relacionados con el estudio de sistemas de innovación agrícola, enfoques transdisciplinarios en ciencia y co-innovación, dinámica y política de investigación e innovación, implementación de enfoques transdisciplinarios de ciencia
e innovación, por nombrar los más destacados. Ha realizado investigaciones en todos los continentes y publicado más de 200 artículos en revistas de corriente principal. Adicionalmente, ha sido asesor de varios gobiernos en la reformulación de sistemas de innovación agrícola y finalmente comentarles que su vida académica lo une a Chile por más de 20 años. Entonces es para mí un agrado, un honor poder presentar a Laurence, quien en esta oportunidad nos brindará la ponencia titulada Agricultura Digital, Preguntas Emergentes y Temas Establecidos desde el enfoque de las ciencias sociales. Laurence, te cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a poner mi presentación, entonces un poco de paciencia. Ahí vamos. A ver cómo lo hago. ¿Se ve bien? Se ve bien. Muy bien, entonces puedo empezar. En primer lugar, muchas gracias por las palabras de bienvenido y por toda la alabanza. Me pongo hasta tímido por tanta palabra bonita. Estoy muy contento de estar con ustedes en esta mañana chilena o latinoamericana, aquí la tarde. Y muchas gracias a la Vicerrectoría, también a FIA, por actuar como anfitriones de esta presentación. Y en esta presentación voy a dar una mirada amplia del campo. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle en cada área que se ha abarcado desde las ciencias sociales, pero la ambición es que sepan después de esta media hora qué se ha estudiado y qué otras preguntas hay. Y también qué podría implicar para el desarrollo de la agricultura digital en Chile y en otros países en América Latina. Bueno, empezando con la digitalización y bueno, no es algo totalmente nuevo. Ya hace varias décadas empezamos con tecnologías digitales y también se habla de diferentes fases en este proceso. Digitización, convertir lo análogo en lo digital. Eso ya es algo que hicimos hace varias décadas, cuando cambiamos la máquina para escribir a una computadora, pero esto ya va mucho más allá, es mucho más profundo en la sociedad, la digitalización. Y esto al final lleva en algún momento a un proceso de transformación digital. Y hay varias tecnologías, como pueden ver, y yo creo que todos ustedes conocen que son las tecnologías, inteligencia artificial, Internet de las cosas, sensores, Big Data, etcétera, etcétera. Bueno, este tema yo creo que en los últimos 5 años realmente ha agarrado vuelo. Claro que se ha desarrollado ya durante muchos años, pero de repente se nota que está en todos lados. Y uno puede decir que puede ser hasta un hype. Hay mucha atención, hay mucha gente que habla del tema, hay gente que se quiere meter en el tema, pero también puede ser que después de esto baja un poco a niveles más reales, que nos volvemos más realistas, pero ahora yo creo que estamos realmente encima del hype cycle. Estamos todo, oh, agricultura digital, agricultura 4.0, pero por supuesto hay que ver en 10 años qué realmente se ha realizado. Quiero chequear también, ¿me están entendiendo todavía? Porque yo veo a Pablo Sí, como parrado en la pantalla. sí, te Sí, muy escuchamos. bien. No, que quisiera chequear nomás. Sí. Bueno, hay varias palabras para esta área. Como ya dijimos, agricultura digital, agricultura inteligente, también está el tema de la agricultura 4.0, que realmente va mucho más allá de lo digital, porque allá también hay otras tecnologías como la edición de genes, como nuevos tipos de proteínas, el food tech, también está contemplado carnes sintéticas, etcétera. Entonces eso va mucho más allá que lo digital. Hay varios términos, pero en general se trata de que hay un uso pervasivo de sensores, máquinas, computadores, para permanentemente monitorear los sistemas, guiar los sistemas, utilizar los datos para también informar a acciones que a veces se hacen sin intervención humanas,
también la autonomía de las máquinas, eso todo está contemplado en este concepto. Pero bueno, esta no es una presentación técnica, yo tampoco no soy un experto en todas las áreas de la agricultura digital, todas las tecnologías, entonces nos vamos más bien al tema de, déjame ver, porque ahí hay un temita, de qué voy a hablar. Y bueno, como ya dije, este es un tema grande, hay muchas ferias sobre el tema. En España se habla de la agricultura 4.0 como la revolución silenciosa. Aquí también en Chile el futuro está pasando. Bueno, yo estuve en Japón en enero de este año, es un tema grande ya. Bueno, está en todos lados, entonces realmente es algo mundial. Yo creo que hoy en día hay un gran encuentro de inversionistas en el agro 4.0. También hay como empresas dedicadas como el Ag Funder que tratan de conectar a los inversionistas con los startups. Entonces es un tema tremendo. Y bueno, también en las ciencias sociales ha aumentado el interés. Claro que ya hace varias décadas se estudia el tema, sobre todo acerca de modelación, modelos para mejor entender los sistemas productivos. Y también ya un colega de la Universidad de Cornell, Stephen Wolf, ya escribió artículos críticos sobre agricultura de precisión en la década de los 90, pero realmente en los últimos 5 años se ha visto un surgimiento muy grande de los estudios en ciencias sociales en este tema. Y también en varios congresos donde voy yo, por ejemplo, al encuentro de sociólogos rurales en Europa, también el Congreso de Analistas de Sistemas de Producción, el International Farming Systems Association. Hay varios grupos de trabajo. También este año íbamos a hacer algo así en Australia, pero bueno, por supuesto se canceló. Es un gran tema. Y hay muchas perspectivas y disciplinas que han empezado a estudiar el tema. Entonces hay perspectivas críticas de sociología rural y también de la ecología política, la gente que realmente mira cómo afecta eso al bienestar del productor, cómo influye en las redes, las acciones, de una mirada crítica que es muy típica de los sociólogos. También hay perspectivas desde los estudios de ciencia y tecnología, el SDS, Science and Technology Studies, que similarmente a los sociólogos toman una mirada crítica, también ven los lados negativos de la digitalización. También hay gente que ven un poco más pragmático cómo se adopta esto, cómo se difunde la agricultura digital en el campo. Hay gente que lo miran entonces más bien de la perspectiva de los campos, el nivel del productor, pero también hay gente que lo ven desde qué implica para las cadenas, como también la agricultura 4.0, la agricultura digital, va mucho más allá de la parcela, también conecta a cadenas completas, donde hay un intercambio de información casi real time o real time entre los diferentes eslabones. También ya hay como una literatura emergente que utilizan metodologías de geografía digital y humanidades digitales. Entonces hay muchas disciplinas que se pusieron en este campo también de la agricultura digital. Pero bueno, la razón para hacer el trabajo que está detrás de esta presentación es que realmente no hay un resumen del estado de arte. Hay muchas cosas pasando, pero no tenemos una visión integral. ¿Qué está pasando? Entonces, eso también es un poco la finalidad de esta presentación. Bueno, entonces nosotros somos yo y también Emma Yaku de CSIRO en Australia y Pierre Labarthe de INRA en Francia. Nosotros pensamos hace un par de años, hagamos una edición especial, porque ya vimos esta cosa está surgiendo, hay más y más trabajos. Y como parte de esta edición especial pensamos, bueno, veamos lo que hay y tratemos de hacer unos clusters. Entonces, ¿en qué se hace investigación? ¿Cuál es como el estado de arte? Entonces, distinguimos 4 clusters que ahora voy a presentar y también voy a presentar un poco, bueno, dentro de esos clusters que ya se sabe, que se ha estudiado, pero también que son preguntas que se podrían estudiar todavía. Entonces, empecemos con el primero. Eso se trata de adopción, usos y adaptación de tecnologías digitales en el campo.
Entonces, desde muchos años ya hay estudios sobre la adopción de la agricultura de precisión. Entonces, cómo los productores adoptan los sistemas de ordenanza digital, cómo adoptan los tractores con sistemas de sensores, con remote sensing, todo ese tipo de tecnologías de precisión. Y esos son estudios que más bien utilizan las teorías, metodologías convencionales de adopción, la teoría de difusión, etcétera, qué factores influyen, riesgo, inversión, pero bueno, centrado en la agricultura digital. Pero también hay trabajo que va un poco más allá de solamente ver a la adopción o la no adopción y que determina eso, pero también ven qué hace el productor con la tecnología de precisión, porque muchas veces se ve la tecnología de precisión como algo que viene como un paquete. El John Deere les vende el tractor, o IBM, Microsoft y los startups venden un app y sigue tal como es, pero también se ve que los productores enganchan con estas tecnologías de diferentes maneras y también lo adaptan. A veces lo hacen ilegalmente, porque a veces la propiedad intelectual está con John Deere. A veces también hace como un tipo de retrofit, que compran una parte de tecnología de precisión, pero lo meten en un tractor viejo, también para bajar los costos de inversión. Entonces, eso también es una área en los estudios de adopción que está surgiendo. Y también yo he participado en un estudio con un colega de Australia, Callum Eastwood. También se ve que la adopción no es una cuestión solamente que una empresa de tecnología vende un producto a un productor, que es una transacción entre entes privados. Hemos visto que, por ejemplo, para estimular la difusión de máquinas de ordenanza digitales en Australia, se necesitaba mucho esfuerzo del sector público para adecuar esas tecnologías a la realidad australiana, que es muy diferente que la realidad de Europa o la realidad de Estados Unidos. Entonces, eso es que está pasando en esta área de adopción, un poco el estado de arte. También hay una otra área que viene más bien de la sociología crítica, que habla de qué hace la tecnología a la identidad y la habilidad de los agricultores y qué significa para el trabajo agrícola. Entonces, muchas veces se presenta la tecnología digital también como una solución, porque está cada vez más caro la mano de obra. Bueno, ahora también lo estamos viendo en Europa mucho, porque ya no pueden llegar los trabajadores desde Polonia o Rumania, por ejemplo, a Holanda, para cosechar. Y se ve muchas veces como una solución, pero también es algo que cambia el ser agricultor. También es que la identidad, cómo producir, la cultura del productor cambia bajo la influencia de lo digital. Y eso es algo también que han estudiado mucho, sobre todo los sociólogos rurales, y también a veces lo critican, también a veces dicen que la identidad desaparece un poco, que casi el productor se vuelve un esclavo de los datos, para decirlo fuertemente. Pero también se dice, bueno, también está evolucionando esa identidad, no es todo negativo, también es que hay una transición quizás de un agricultor análogo a un agricultor digital, o quizás un agricultor móvil, que trabaja con un celular, o a veces también un agricultor híbrido. Entonces, esos también son trabajos que tienen que ver con la identidad. Y también hay gente que dice, bueno, la identidad de género también está influenciado por lo digital. Las mujeres lo toman de otra manera que los hombres, y también tiene influencia, como todas las tecnologías, en cómo trabajan las familias rurales. Entonces, eso también es una área que se ha visto. Ya que aquí también temas que se han estudiado son, por ejemplo, los impactos ergonómicos, problemas de salud y seguridad, qué hace la digitalización para mejorar eso, pero también cuáles son riesgos, por ejemplo, en el trabajar con robots y pantallas, etc. También hay una área que ve críticamente qué hace para la fuerza laboral y el empleo rural. ¿Es bueno para el campo o es malo para el campo? También se ven los temas de desprofesionalización, se pierdan ciertas habilidades, pero también reprofesionalización.
qué hay que hacer para que también se ganen habilidades, cuál es el balance entre el conocimiento análogo y el conocimiento digital, y también qué pasa en la interacción entre lo que pasa a nivel de la finca, del campo y el entorno político institucional. Entonces, ¿qué hace la adopción de máquinas de ordenanza para cómo se estructura todo el sector y cómo se ejecutan las políticas, el control que también puede ejercer el gobierno a través de los datos en los productores y temas de privacidad, etcétera? Bueno, eso lleva también al siguiente tema que es muy fuerte, y eso trata con poder, propiedad, privacidad y ética en los sistemas de producción agrícola en las cadenas de valor. Entonces hay muchos estudios, yo creo que se puede decir que este es un campo bastante establecido, sobre todo desde la sociología y los estudios de ciencia y tecnología, sobre entonces quién se vuelve dueño del campo, quién controla a los productores o los facilita en su trabajo, quién es el dueño de los datos, qué tal la autonomía del productor, es mejor para el productor o se perjudica con la tecnología digital. Y realmente hay estudios muy críticos que se hablan de apropiación de datos, data grab, también se hablan de gobernanza métrica, como metric governance o algorithmic governance, que los algoritmos casi determinan cómo trabaja el productor. Entonces, esos también son estudios que llevan a pensar cuál es la ética de la agricultura digital y cómo se puede hacer a escala humana y cómo se puede prevenir que hay concentraciones de poder. Entonces, por ejemplo, Leanne Wiseman de Australia trabaja mucho en cómo se pueden hacer convenios, reglamentos para una división justa de beneficios, de costos. También mi colega de Mayaku también ve, bueno, los productores realmente confían en los datos o no. Eso también es interesante. Hemos hecho entrevistas también nosotros con productores y dicen, bueno, yo recibo mucho de esos datos, pero yo voy a esperar unos 5 o 10 años más. Y si entonces cumple con mi expectativa y también corresponde con lo que yo observo, ahí voy a tener confianza total en los datos. Entonces, eso también tiene que ver con la entrega a lo digital. Y bueno, también hay gente que lo ven desde el bienestar animal y la ética del animal, la relación humano-animal. Por ejemplo, piensan sobre la ordenanza robotizada. ¿Es bueno para el animal? ¿Es justo para el animal? Uno puede decir, bueno, son temas medios volados, pero igual son importantes, porque si estos temas no se tratan, no se hablan, quizás a veces grupos críticos de ONGs pueden hacer campañas y eso puede perjudicar a la adopción de tecnología, por ejemplo. Entonces, igual son temas importantes que hay que estudiar. Y también, ¿qué significa para el trabajo agrícola? También con animales. Hemos hecho un estudio en el sur de Chile con mi colega Guy Boissier de la Universidad Austral, y una estudiante ya estudió cómo ha cambiado el rol del trabajador agrícola en las fincas de producción de leche. Y a veces no hace mucho más entretenido al trabajo, pero a veces sí hace más entretenido al trabajo porque lo hace menos pesado, porque no hay que levantarse día y noche para ir a ver a los animales. Bueno, como respuesta a estas preocupaciones, también muchos artículos dicen hay que trabajar con metodologías de lo que se llama innovación responsable. Hay que pensar proactivamente sobre la ética. Hay que también anticipar cuáles pueden ser los efectos de las tecnologías digitales para el productor, para el consumidor, para la cadena, quién gana, quién pierde, y cómo se puede regular eso que sea más justo para los actores involucrados. Eso también a veces ya empieza con el diseño del artefacto. Entonces ahí se habla de value sensitive design, diseño sensible a los valores. O también se habla de just design, que ya la ética se contempla en el design. Y también la seguridad y la precaución ya se pone en el proceso del diseño. Y ahora también se ve que, por ejemplo, en centros de innovación digital, y en Europa tenemos los Digital Innovation Hubs,
que ellos también muchas veces usan esas metodologías para trabajar con sus actores importantes. Bueno, yo creo que tengo que acelerar un poco, como siempre, perdón. Bueno, también hay un campo que se trata de los llamados AKIs digitales. Y AKIs son los ciclos en inglés para Agricultural Knowledge and Innovation Systems, sistemas de innovación y conocimiento agrícola. Y ahí también la digitalización tiene un impacto grande porque influye mucho en cómo se innova y cómo también los actores que apoyan a la innovación innovan sus roles, y hay diferentes tipos de trabajo. A nivel macro hay gente que tratan de captar cómo quizás el sistema de innovación va a ser un Digital Innovation Systems. Esa hace mi colega Simon Fielke. Pero también gente que ya hablan de no solamente hay software, hay hardware, hay orgware, organización, cambio organizacional, pero también hay como ya un actor nuevo, el digiware. Sobre todo con las máquinas, la inteligencia artificial ya va a jugar un rol activo en la innovación. También ya algo no humano es parte del sistema de innovación y tiene como casi el rol de un humano. Y eso ya se ve, por ejemplo, con los digital twins, los gemelos digitales, que ya empiezan a co-innovar con el humano. Entonces se ve que los conceptos para contemplar cómo se organiza la innovación ya empiezan a contemplar lo digital. Bueno, a nivel meso, se ve mucho que estos estudios se tratan de sobre cómo cambia un poco el rol del investigador. Si los investigadores tienen que ir a data science, ciencia de los datos, ¿qué implica para su identidad de investigador? ¿Qué también implica para cómo se posicionan las organizaciones de investigación en el mercado? ¿Tienen las capacidades para hacer esa investigación o son puros los startups que hacen ese trabajo? Pero también tiene que ver, por ejemplo, con estudios que tratan de la interacción agricultor-asesor. ¿Qué hace el asesor cuando hay tantos datos? Y eso a veces es ayudar al productor, interpretar los datos, filtrar los datos, pero también requiere nuevas habilidades. Y bueno, a nivel micro, los sistemas de conocimiento del productor, lo que tiene en la cabeza, cómo interactúa con sus cultivos, con sus animales, eso también cambia cuando hay un agente digital por entre medio. Y eso, por ejemplo, se capta con conceptos como sistemas socio-ciberfísicos. Bueno, ese quizás es un poco volado, pero hay gente pensando en eso. Como ustedes saben, los científicos a veces son un poco volados, pero igual hacen cosas útiles, generalmente. Bueno, sobre los AKIs digital, también hay todo un campo, lo que se llama ciencia ciudadana digital. Entonces, que ya como hay tantos datos de productores, pero también de otra gente, que se puede nutrir una ciencia como real time, en línea. Entonces, los datos se coleccionan en toda la sociedad y eso se ve, por ejemplo, monitoreando los móviles, pero eso también tiene aplicaciones, por ejemplo, para pestes invasivos, donde también se puede utilizar el monitoreo directo a través de móviles para hacer una ciencia. También hay gente que dice, bueno, las redes sociales también son muy buenos para medir opiniones, para ver dónde intervenir en las redes de conocimiento. Entonces también eso todo se vuelven como herramientas para investigar, para entender y para intervenir. Y también más y más se ven también que la agricultura utiliza los medios sociales para posicionarse en la sociedad y para también mantener lo que se llama en inglés el license to produce, la licencia para producir, la aceptación social. Y en Holanda, por ejemplo, vemos que algunos productores trabajan muy activamente en eso para que la ciudadanía no dice, estos agricultores sucios que solamente producen problemas al lado de alimentos, porque claro que también a veces hay efectos negativos de la agricultura, como mal olor, etc. Bueno, el último clúster se trata de la economía y la gestión de los sistemas de producción agrícola digitalizados. Eso se trata de los nuevos modelos de negocio en torno a datos, maquinaria de precisión. Entonces, por ejemplo, algunos colegas de Canadá, Peter Phillips, por ejemplo, vieron 4 nuevos modelos de negocio para operar la agricultura digital, algunos con empresas muy grandes como John Deere o como Bayer, que entonces controlan la tecnología, pero también a veces hay modelos de startup o a veces también tecnología social desde las bases. Entonces, se ven surgiendo diferentes modelos para operar agricultura digital. Y también se ve más y más como
no solamente se trabaja en los campos con agricultura de precisión, con agricultura digital, pero también cómo se puede conectar en toda la cadena y que también lo que puede implicar. Por ejemplo, si uno implementa blockchain en una cadena agrícola, ¿qué significa para la confianza en la cadena, para el tipo de contrato, pero también para la cadena misma? Puede ser que se pueden sacar 3, 4 eslabones de la cadena, entonces también tiene un impacto disruptivo. Y también se ve más y más cuál es el valor de los datos, que ya el negocio del productor no es producir alimentos, pero datos. Entonces también hay todo una literatura surgiendo con eso. Y también, lo último, un emprendedurismo digital, que cada vez más se ven diferentes startups, pero también productores que se vuelven empresarios digital, que van a sacar provecho de sus datos. Bueno, hay muchas preguntas que quedan, muchas cosas que no sabemos. Si uno ve el tema de adopción, de uso, adaptación de tecnologías, bueno, no sabemos cómo cambia la manera como innovamos con esta tecnología digital. Sabemos muy poco qué rol activo tiene lo digital en los procesos de innovación. La innovación digital es diferente de la innovación análoga, no lo sabemos. También no sabemos muy bien todavía cómo responden todos esos sistemas humanos y animales a los artefactos. Sabemos un poquito sobre identidad, pero va a cambiar radicalmente la producción agrícola. Pero también cuando todos los productores van a adoptar agricultura digital, ¿qué pasa con el aprendizaje? Y la producción de conocimiento tácito, y qué peligro quizás tiene eso cuando nos basamos solamente en conocimiento digital. Y también cuáles son las barreras y facilitadores de las tecnologías para diferentes tipos de productores. No todos los productores son lo mismo, tienen diferentes ambiciones, tamaños, y sabemos todavía no tanto sobre la diversidad y cómo influye en la adopción. Entonces ahí hay trabajo por hacer. Bueno, como ya dije, sabemos no muy bien qué hacen los animales y las plantas como agentes digitales en interacción con esas tecnologías. Cómo interactúa una planta con un robótico, qué implica para la tecnología. También cómo se ve afectado el trabajo agrícola, calidad, disfrute, capacitación. ¿Qué implica para la sucesión? Mucha gente que yo he entrevistado dicen puede ser también un rescate para la agricultura, porque para las nuevas generaciones puede ser muy interesante estar debajo de un computador y no estar en el campo todo el tiempo. Quizás se rescata también. Y también, entonces, ¿qué implica para la identidad del productor y también cómo se manifiesta? Quizás productores en el futuro se manifiestan muy diferente a lo que hacen ahora. Entonces, también tiene implicaciones para la imagen del campo, quizás. Bueno, un tema también interesante es el tema que está abajo, es que hay diferentes tecnologías digitales, pero cómo se conecta con diferentes paradigmas que existen en la agricultura. Porque muchas veces la agricultura digital se asocia con una agricultura high-tech, quizás con una agricultura convencional que se va modernizando, también así va a reducir su impacto negativo medioambiental, más eficiente con el uso de agua, menos pesticidas, etc. Pero también hay gente, no, esto se conecta muy bien con agroecología. Agroecología no es un par de hippies que están rechazando lo digital. Hay temas sobre strip cropping, trabajar con franjas dentro de una parcela muy mezclado, o con pixel cropping. A nivel de un pixel hay como plantitas chicas que se manejan con un super robot que da a cada plantita lo que necesita. Eso es una manera muy buena para hacer la agroecología más eficiente. También hay gente que dice, no, esto es parte de un sistema circular de agricultura o de sistemas alimentarios. Y sabemos todavía muy poco cómo se conecta la agricultura digital o la tecnología con los diferentes conceptos de la agricultura del futuro. Bueno, sobre el tema de poder, propiedad, ¿cómo hay que hacer estos procesos de diseño? ¿Cuáles son los diferentes valores que la gente tiene? Sabemos muy poco, pero también cómo
balanceamos los valores públicos con lo privado. Y entonces también cómo organizar para eso. Hay pocas experiencias todavía y no los hemos estudiado muy bien. Y también sabemos relativamente poco sobre las formas organizativas novedosas que están surgiendo. Claro que hay una crítica sobre las empresas grandes y que se adueñan de los datos y que los productores quedan desprotegidos, pero también ya hay contramovimientos, el farm hack, hay cooperativas de datos. Sabemos muy poco, están recién surgiendo en contextos europeos, australianos, pero sobre Latinoamérica no tengo idea. Bueno, aquí puso un ejemplo de España. También Spatec, una empresa grande, ya está empezando con eso. Y bueno, ya con estos hacks digitales, muchas preguntas, entonces después también pueden leer esto con calma. Ya dije, ¿cómo cambia la identidad de una empresa de asesoría? ¿Cómo cambia la identidad del agrónomo? ¿Cuál es el agrónomo del futuro? ¿Es un tipo que está solamente trabajando con un tablet? ¿O todavía sale y reconoce cosas en campo? ¿O quizás va a ser como casi un cyborg, un hombre aumentado que después va a andar con sus lentes por el campo y analiza los datos? Sabemos poco de eso. Sabemos poco de cómo los nuevos jugadores en este ecosistema de innovación, los startups, qué diversidad hay, qué hacen, cuál es su ciclo de vida, sabemos muy poco. Bueno, aquí pueden leer varias preguntas que son de interés todavía. Y también está surgiendo un poco, pero se puede hacer mucho más trabajo en cómo influye en los diferentes eslabones de la cadena esta digitalización y cuáles son los nuevos modelos de negocio. Yo creo que para un país como Chile sería bien interesante hacer un mapeo, porque deba pasar varias cosas, pero yo no tengo conocimiento de lo que está pasando. Quizás hay estudios, porque también tienen que entender eso, viene todo de la literatura internacional, científica. Puede ser que pasa cosas, pero no están visibles en la literatura científica. Bueno, ahora para terminar, siguen 4 temas nuevos. Y un tema tiene que ver con política agraria digital. Y eso tiene que ver de cómo la agricultura digital nutra la política, una política en tiempo real. Entonces, son preguntas como cómo se conectan los datos de la agricultura digital con la formación de políticas, cómo se ajustan los instrumentos de fomento en tiempo real, porque reciben una retroalimentación desde el campo, desde todos esos datos, los big data. No sabemos mucho de eso y yo creo que es un campo bien interesante y también la OECD ya lo ha explorado, pero hay poca investigación científica. Pero también, ¿cuál es la respuesta de los legisladores? Se sabe que, por ejemplo, en el caso de Uber, a veces los legisladores responden después de 2 años, que hay protesta, etcétera, pero sabemos muy poco qué se hace en la agricultura, sobre todo en países en Latinoamérica. Pero también, qué efectos distributivos tienen los datos, los algoritmos. ¿Favorecen a ciertos grupos de productores, a otros menos? ¿Cómo tiene que responder la política? Son todas preguntas que todavía tenemos. Pero también los conceptos de sistema. ¿Cómo vemos un sistema agrícola cuando también se mete un agente digital? Ya hay como conceptos como cyber physical systems, sistemas ciberfísicos, pero también está el humano. Entonces se vuelve un sistema ciberfísico social. Pero también se puede decir que es un sistema ciberfísico social ecológico, porque también hay retroalimentación desde lo ecológico. Entonces, ¿a qué lleva eso? Y también hay conceptos como teleacoplamiento, que la acción digital en un lado tiene un efecto ecológico en otro lado. Entendemos muy poco de eso. Esto es quizás un tema bastante abstracto, pero sin embargo importante para abarcar. También un tema todavía que se ha estudiado poco es cómo lo digital es una fuerza transformativa en sí. ¿Cuál es el efecto de la transformación digital en sí para todo el campo, para la trayectoria hacia los sistemas nuevos del futuro? Como ya dije, esto es más apropiado para una agricultura convencional, agroecológico, circular. ¿Cómo intercambia lo digital con esa transición? Y entonces, ¿qué fuerza tiene la tecnología para transformar?
En un proyecto europeo usamos el concepto de Digital Game Changers. ¿Cuáles son los Digital Game Changers? Y aquí puse ya un Game Changers, how weed-killing robots are destroying agrochemical giants. Entonces los robóticos que pueden ralear y limpiar muy preciso, bueno, hacen quizás obsoleto el uso de agroquímicos, entonces un poder muy destructivo. Pero también, ¿cuáles son las incógnitas sistémicas? Con eso se puede decir, ¿qué pasa cuando vamos a hacer a gran escala toda esa robotización? Quizás tiene impactos ecológicos que no podemos prever y hay que pensar en eso. Y aquí puso una imagen, y estos son palas de rotor. Entonces, también se trata con sostenibilidad, porque nosotros vemos, por ejemplo, los molinos de vientos como, súper ecológico. Bueno, yo creo que ahora hay una película de Michael Moore muy crítico sobre eso, pero esto es un cementerio de palas de rotor, porque cuando se diseñaron, se hicieron tan duros que las cuestiones son imposibles de destrozar. Entonces, eso también demuestra, hay que pensar ya hoy, qué va a pasar en 20 años y cómo podemos prevenir efectos negativos. Bueno, el último tema nuevo, y eso se trata sobre la geografía de la agricultura digital. Entonces, en la literatura científica, y puede ser porque está en inglés, y eso también es una limitación, la mayoría de los trabajos en ciencias sociales son en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Hay algo sobre África, pero es mucho más descriptivo y poco crítico, pero sobre Asia, América Latina se encuentra muy poco. Yo estoy convencido que hay muchos estudios interesantes que se hicieron o que están por hacer, y también en estos informes de la FAO, del Banco Mundial, se describen casos de América Latina, pero desde la perspectiva de las ciencias sociales más académicas, hay muy poco. Y ahí también puede ser muy interesante ver cómo estas tecnologías digitales viajan por el planeta, porque muchas veces vienen de Silicon Valley, pero Silicon Valley no es el Valle del Maule, digamos. Y ahí quizás lo que se desarrolla allá no tiene aplicación directa en otros lados. Nosotros tenemos la idea que lo digital es universal y aplicable en todo lado, pero la agricultura es muy basado en localidad, territorio. Entonces hay que ver también cómo se adaptan estos a contexto, pero también qué tecnologías localizadas surgen, que vienen desde Latinoamérica, que quizás es mucho más adecuado para el contexto, y sabemos muy poco sobre eso. Y también quizás la manera de innovar quizás allá es mucho más diferente. No todos tenemos que ser Silicon Valley. Bueno, en cuanto a metodologías, y estoy casi al final, también se dice mucho que para poder estudiar la agricultura digital desde las ciencias sociales no hay que ser un científico anólogo. No hay que estudiarlo con entrevistas solamente o con cuestionarios. No, hay que meterse dentro del mundo de los datos. Hay que hacer un data science social. Y hay como metodologías como un ethnography, que es una etnografía en línea. También hay posibilidades de conectar bases de datos. Por supuesto, hay también temas de privacidad, pero yo creo que eso también es un campo que en las ciencias naturales ya se ha desarrollado bastante. Por ejemplo, mi universidad tiene el Wageningen Data Competence Center, que es solamente sobre data science y gemelos digitales. Pero yo creo que en las ciencias sociales ahí todavía hay mucho que hacer. Bueno, si quieren leer más de eso, y también pueden compartir los enlaces por el chat o pueden mandarlo después, que lo manden. Pueden ver estos trabajos, si todavía tienen ganas de leerlo más en detalle. Son todos acceso abierto. Y yo creo que para la discusión quizás, o quizás ya hay preguntas y reflexiones, se pueden contemplar sobre algunos temas. Por ejemplo, en Chile, quizás en Latinoamérica, se presta suficiente atención a los temas de ciencias sociales en la digitalización en agricultura. Yo sé que en agronomía hay suficiente, hay harto en Chile, en otros países se está haciendo mucho, pero estos temas, ¿quién lo hace? ¿Y cuál es el ecosistema de innovación para agricultura digital? ¿Cómo se organiza la colaboración industria, universidad, gobierno? Porque esto no solamente es un tema privado, hay muchos temas públicos. Y entonces, ¿cómo se organiza la innovación responsable? Es un tema relevante, creo. Bueno, ahora les dejo el espacio para sus preguntas, reflexiones, y
Muchas gracias. Traté de encontrar algo muy digital. Aquí lo tienen. Muchas gracias. Estimado Lawrence, muchas gracias a ti. Te aplaudimos virtualmente desde acá, desde nuestros distintos hogares y lugares de trabajo. Ha sido una oportunidad escuchar esta interesante sistematización y síntesis de las ideas y muy interesante la clusterización que tú has hecho junto con tus colegas en términos de los estudios y la investigación que se está desarrollando hoy día a nivel internacional en este ámbito y cómo las ciencias sociales pueden aportar a esta discusión. Obviamente la revolución tecnológica tiene impactos en lo ambiental, tiene impactos en lo social, y estudiarlos y analizarlos sirve también para una retroalimentación de los sistemas sociotécnicos en esta visión de transiciones tecnológicas que de alguna manera tienen que también sopesar los impactos sociales en los distintos conglomerados de personas. Bueno, quisiera abrir la palabra también y la invitación a todos ustedes. Hay un número muy importante de participantes, contarles que hay casi más de 190 personas escuchando esta conferencia, lo cual nos alegra mucho. Creo que hemos quebrado varios récords aquí al interior de la universidad con este número. Y es más, a través del chat, como ustedes bien pueden ver, ya hay algunas preguntas. Quisiera entregarle la palabra a mi compañera Deyanay Suazo, quien va a ser de maestra de ceremonia para las preguntas. Deyanay, enciende tu micrófono y te cedo el espacio. Gracias, don Pablo, y gracias a todos los que están aquí conectados, como bien dijo el vicerrector. Bien, tenemos la invitación de nuevo a que sigan realizando consultas. Hay varias, así que vamos a comenzar. Primero, una realizada respecto del estudio de la Universidad Austral que se mencionó, y si es posible después que lo puedan compartir, si es que es factible aquello. Y luego una pregunta ya más directa que tiene que ver con cómo se analizan los datos. ¿Qué tipo de software se ocupan, tanto a nivel normal, digamos, o como trabajo para Big Data? Esa es la primera consulta. Muy buena pregunta. Ahí me pillan. Bueno, yo creo que ya para análisis, por ejemplo, de datos de medios sociales, y me tienen que perdonar que no sé todos los nombres, hay varios software que se pueden utilizar para, por ejemplo, coleccionar datos desde Twitter, para coleccionar datos desde Facebook, las redes sociales. Ahí existen varias metodologías y herramientas que se pueden utilizar. Para el análisis de datos, más bien de Big Data, hacer Data Science, ahí no sé si existen metodologías ya totalmente listas. Yo sé que hay campos de humanidades digitales, hay gente que hablan de etnografías digitales. Yo creo que ahí es más bien que se meten dentro de los lugares donde están los datos y usan sus propios algoritmos para explorarlo. Pero para ser honesto, ahí no tengo una respuesta muy clara. Y eso también podría ser interesante para los grupos que quieren desarrollar eso, hacer un inventario de qué existe ya. Porque yo sé que estos campos están. También hay gente que ya hablan de las metodologías y que lo están desarrollando, y también algunos lo mencionamos en nuestra revisión bibliográfica, pero no sé qué herramientas exactas utilizan. Gracias, Lorenz. También, bueno, esa pregunta de Javier Albornoz. Isabel nos consulta, la brecha digital, dice, es infinita entre los pequeños productores, por ejemplo, en el caso de INDAP. Sí. Y el desarrollo tecnológico y digital actual es grande, ¿cierto? ¿Y cómo podemos acortar esta brecha en este segmento de agricultores pequeños? Sí. Bueno, yo creo que ahí es muy importante segmentar muy bien y también el codiseño con productores, porque yo no sé muy bien la realidad de Chile, pero yo sé de una colega que trabaja mucho en África con pequeños productores. Allá muchas veces en el diseño se contempla muy poco la realidad de los productores, o se involucra muy poco al productor en el diseño. Entonces tienen algunas presunciones y eso les lleva a hacer un app fantástico, pero esa app a veces no está suficientemente conectado a la realidad del productor.
Entonces, una cosa sería realmente pensar muy bien qué grupo objetivo tengo y cómo lo puedo involucrar en el proceso de diseño, y a veces también no tratar de ser demasiado high-tech, y también a veces trabajar con lo que ya hay. Yo creo que hay muchos apps de información y para extensión, y la mayoría de esos apps no se utilizan. Y cuando uno ve lo que utilizan los productores, es WhatsApp, es Facebook, entonces mejor empezar con esas plataformas y de ahí construir algo que realmente ya está conectado con su realidad. Pero muchas veces, yo creo que en este mundo de startups, alguien viene con una idea y se entusiasma y busca inversores, etc. Y a veces pierde un poco el sentido de la realidad del productor. Yo creo que esa es una lección muy importante. Y también hay un artículo muy interesante, yo puedo dejar en el chat el enlace, que se habla de cómo mejorar un poco este tipo de diseño. Lo voy a dejar después en el chat. Bien. Luego, Cristian González nos consulta respecto a qué impactos se conocen en relación a los efectos de la adopción digital en los knowledge spillovers entre agricultores. ¿Qué efectos se conocen de la agricultura digital en los knowledge spillovers? Yes. Es una pregunta bastante complicada. No entiendo muy bien, no entiendo exactamente la pregunta. ¿Es que hay más adopción porque algunos productores adoptan o tiene un efecto del intercambio de conocimiento? ¿Pueden especificar un poco la pregunta? Voy a Cristian que la especifique un poquito más abajo y la retomamos cuando ya tengamos algún detalle, porque todavía no lo tenemos detallada. Pasemos a la siguiente y después la retomamos. Sí. Y dice aquí, ¿cómo se puede aplicar, Hernán Villalobos nos pregunta, la metodología digital en la agricultura campesina con baja alfabetización? O sea, un poquito tomado de la pregunta anterior, pero considerando la baja alfabetización. Pero entonces, ¿la adopción de medios digitales o más Claro. bien la investigación con medios digitales? Metodología digital en la agricultura campesina. Bueno, sí, metodología digital, también eso tiene que ver con digital literacy, alfabetización digital, o no sé cómo se traduce al español exactamente. Sí, sí. Yo creo que ahí, nuevamente, se trata de quizás trabajar más bien con un diseño social, un diseño frugal, no sé si es una palabra, pero también trabajar con lo que hay ya, en inglés se dice frugal innovation, y desde ahí empezar a construir más bien una agricultura digital más sofisticada. Yo realmente creo en eso, porque yo creo que también en la pequeña agricultura el móvil es bastante usado. Quizás también hay ya hay ciertas, ¿cómo se llama?, prácticas con el equipamiento existente que tiene, al cual se puede agregar elementos digitales, y desde ahí empezar a construir, en vez de para ese grupo objetivo venir con el ultra supermodelo de John Deere, por ejemplo. Yo creo que eso es algo interesante. Y ahí también es algo que podrían tomar las universidades, por ejemplo, con sus alumnos de ingeniería, de agronomía, que hacen como tipo hackathon, que son como unos talleres digitales donde en 3, 4 días se hace algo para ese grupo objetivo, también pensando muy creativamente. Yo creo que eso también cumple muy bien con un objetivo social, por ejemplo, que tiene una organización como INDAP, trabajando con ese tipo de red, con ese tipo de innovación. Muy bien. Aquí de nuevo Mauricio Toro nos indica que, claro, para lo que estamos hablando de las brechas se necesita mejorar los sistemas de extensión agrícola, y lo que involucra, dice él, es un comentario, cofinanciamiento público. Entonces nos habla de cómo este financiamiento desde el Estado también tiene que incorporarse en estos desafíos. Para digitalizar la extensión agrícola. Claro, para los pequeños agricultores hay algo ahí que... Sí, bueno, sabemos que
la extensión agrícola para pequeños productores generalmente tiene un aporte público, pero yo creo que sí, lo que permite la digitalización sí es efectivo, y también eso se ha visto con mensajes sencillos en sistemas con muchos pequeños productores, mensajes sencillos a través de texto, etcétera, que ese es un método bastante eficaz y bajo costo para llegar a ese público objetivo. Yo creo que ahí también trabajando con las redes existentes ya, utilizarlo para difundir información útil, eso puede bajar el costo y también hacer que ya la dinámica existente se pueda utilizar mejor. Yo creo que eso también tiene que ver con la pregunta que hiciste sobre el spillover, que claramente se ve que los flujos de conocimiento a través de Facebook y de Twitter y de WhatsApp, ahí sí se arman redes que a veces son casi globales, donde sí algunos productores toman como el rol de líder y que canalizan la información, y donde también a través de fotos, etcétera, se arma como un tipo de aprendizaje interactivo. Entonces yo creo que utilizando esas redes, también basándose en el comportamiento de utilización de información ya existente, puede ser un método muy eficiente para la pequeña agricultura. Pero bueno, eso por supuesto es un tema diferente, que también digitalizar en las maneras de producción a la pequeña agricultura. Eso ya es otro tema, ¿eh? Sí. Y aquí retomamos la pregunta que nos realizó hace unos momentos Cristian González y nos dice, ¿se ha estudiado el impacto de la digitalización en los flujos de conocimiento entre agricultores? ¿Ha sido un facilitador real? Y si existen estudios ya Sí, realizados. bueno, a eso me estaba refiriendo antes. Sí. Sí, se han hecho algunos estudios. Se hicieron algunos estudios en, por ejemplo, Canadá. Y nosotros también hicimos un estudio con una persona de Australia que también ha fomentado mucho este uso de medios sociales, y ahí realmente se ve que se arman redes globales alrededor de temas compartidos. Es impresionante. Entonces, claro que hay un impacto, pero eso tiene que ver más bien con los medios sociales, y no sé, no he visto tantos estudios, pero también pueden ser porque los datos quizás a veces son propiedad de grandes empresas, como eso también lleva, por ejemplo, a un aprendizaje, por ejemplo, entre sistemas de ordenanza, que por ejemplo, Lely o de Laval, como tienen sus máquinas en tantas partes, coleccionan los datos, que ya ven cómo tengo que adecuar mi máquina para diferentes localidades, cómo puedo yo tomar un aprendizaje en una localidad para resolver un problema en otra localidad. No he visto estudios de eso, pero también puede ser porque es muy difícil entrar en ese ámbito, porque generalmente protege muy bien sus datos. Bien, gracias, Lorenzo. Bueno, hay muchas más, vamos a tratar de seguir con algunas más mientras nos dé el tiempo. Yelina Labrador hace un comentario respecto de que el agrónomo del futuro debe ser integral, que se den a usar estas tecnologías, ¿cierto? Pero que nunca debe perder el contacto con las plantas, la naturaleza y el agroecosistema. Y Sergio nos consulta, Sergio Cerda, aún reconociendo la existencia de diferentes tipos de productores agrícolas, ¿cuáles son las principales influencias en las decisiones de adopción de tecnologías? ¿Estamos en un escenario de technology push, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay un fuerte afán de technology push, porque las empresas, bueno, quieren, por supuesto, vender estas tecnologías. También desde las políticas públicas lo ven como solución para problemas medioambientales, por ejemplo. Pero yo creo que muchos productores todavía están reacios porque todavía ven alto el riesgo. Muchos de los estudios todavía notan que lo encuentran demasiado riesgoso para invertir. Todavía sigue bastante, aunque parezca que todos se están convirtiendo, bastante baja la adopción total. Yo creo que eso se podría mejorar y quizás aumentar la adopción para, bueno, uno, ver mejor cómo adecuar la tecnología y quizás hacerlo más paso a paso, o quizás también ver mucho mejor cómo conectarlo con lo que ya hay, que no hay que armar una infraestructura
nueva de inmediato para la finca o para el sistema productivo o para la región. Eso puede ser una solución para hacerlo más gradual. Eso es un tema. Pero lo otro también puede ser que uno, bueno, trata de disminuir el riesgo para los productores, quizás con sistemas innovadores de financiamiento, por ejemplo, de estas tecnologías. Muy bien. Y se nota, por ejemplo, que en muchos proyectos europeos ahora se aplica esta metodología de codiseño para crear realmente mejores tecnologías, pero también para ver qué son otros temas que tenemos que resolver para aumentar esa adopción. Sí. Que sea menos technology push al final. Más como technology push y pull en conjunto. Que empiece por una parte, pero no se deje de considerar lo otro, ¿cierto? Bueno, Mauricio vuelve a consultarnos respecto de cuáles serían los factores que hacen que estos modelos de intervención sean más exitosos en la adopción de la digitalización y tecnologías. ¿Cuáles serían estos factores? ¿Y cuáles modelos? Aquellos que permitan una adopción, no hace referencia específica. Cuando hablamos de adopción digital y tecnología en lo agro, ¿cuáles serían algunos factores relevantes? Bueno, lo que vimos, por ejemplo, en el estudio que hicimos en la adopción de sistemas robotizados de ordeñanza en Australia, donde también había como bastante como escepticismo al inicio, una alta percepción de riesgo, es realmente trabajar como sistema público, privado y también de la industria, como cooperativas, etcétera, que son más bien como las organizaciones colectivas del campo, en realmente hacer el contexto adecuado para la adopción. Entonces, en ese ejemplo de Australia, vimos que los institutos aplicados de investigación empezaron a trabajar en una máquina que funciona para el contexto australiano, para el clima, para el tipo de vaca que tienen, para la rutina que tienen los productores. Entonces, eso es investigación adaptativa. Lo otro es que, por ejemplo, a veces hay mucha incertidumbre. Bueno, yo voy a comprar esa máquina, pero ¿qué pasa con mis datos? Si soy protegido y quién lo utiliza, no hay ningún reglamento. Entonces nadie lo quiere adoptar porque dicen, ya, yo no voy a adoptar algo en el cual no confío. Entonces ahí se meten las organizaciones del campo, organizaciones, en este caso australiano, como Dairy Australia, que trabajan en ese sistema y se crea una legislación, un arreglo para compartir los datos, que todos confían. Pero también hay que resolver problemas, entonces hay que capacitar a los extensionistas. Ahí también las escuelas agrícolas también juegan un papel. También hay que ver cómo se guarda la higiene. Cumple esta máquina con la normativa del SAC. Hay que meter el SAC. Entonces, al final, lo que se vio en ese estudio, la adopción no solamente que aquí hay una super tecnología y hay que convencer al productor, pero hay que crear todo ese sistema. Y yo creo que eso es lo importante. Y con el estudio que hicimos con el profesor Guy Boissier en el sur de Chile, en la ordenanza, fue una alumna nuestra, que también ya se ve que se están armando esas redes también para crear ya soluciones chilenas, para adaptarlas, para crear un debate sobre quién es el dueño de los datos, que se puede meter el consorcio lechero, por ejemplo, en ese debate, para dar un ejemplo. Y eso al final lleva a más adopción, más allá de los pioneros, porque los pioneros adoptan igual, porque a esa gente les gusta lo nuevo. Uno está hablando más de los seguidores. Bueno, una tremenda historia, pero espero que explica un poco la complejidad de la adopción. Yo lo veo siempre como algo sistémico. La adopción no es un proceso, allá está la cosa y ahora es cuestión del productor y el fabricante de la tecnología. No, sigue importante la interacción sistémica. Gracias, Lorenzo. Aquí hay algunos comentarios, hay algunas cosas que ya se han respondido, así que voy a tomar algunos extractos de algunas consultas. Y Nicole nos pregunta cómo afecta la tecnología 5G a la agricultura. No sé si tienes tú algún comentario respecto de eso. ¿Cómo afecta la tecnología 5G? 5G.
Bueno, yo creo que lo que se ve mucho también lo ponemos en nuestra revisión bibliográfica. Hay un grupo de estudios también sobre banda ancha rural, y que la banda ancha rural y las limitaciones es un limitante muy grande para la agricultura digital, pero también para el negocio en las áreas rurales, porque también las áreas rurales tienen un tremendo potencial para como revigorarse, ¿cómo se dice? No encuentro la palabra, como reinventarse eh, por estas tecnologías digitales. Por ejemplo, en España, las áreas despobladas pueden tener oportunidades nuevas para gente que quiere salir de la ciudad congestionada y llena de COVID-19 en estos momentos, vivir en el campo, pero si no pueden eh, desarrollarse, si no pueden hacer un negocio desde allá porque la banda ancha es mala, no va a funcionar. Entonces es un gran limitante para el desarrollo de la agricultura digital, pero también de áreas rurales digitales. Y entonces yo creo que la tecnología 5G puede ser una gran posibilidad, pero bueno, eso implica, sí, todavía más que ahora, una tremenda inversión, porque con 5G hay que tener antenas en todos lados, tiene que ser una red súper densa. Entonces yo creo que ofrece muchas posibilidades, pero quizás un primer afán sería trabajar primero o quizás hacerlo gradualmente. Bueno, si no hay nada, por supuesto, lo más lógico es ir al tiro a lo mejor. Pero bueno, también con 5G, ahora por lo menos en Holanda hay una gran polémica por los rumores de la relación entre COVID y 5G y están quemando las antenas. Entonces, eso tampoco no, quizás no es el mejor tiempo ahora. Sí, estamos enfrentados a varios retos. Nos hablan sobre acciones exitosas, tanto en el contexto tuyo, Lorenz, que nos puedas informar. Nos has contado un poquito en detalle, pero a lo mejor algunos tips interesantes que han sucedido en algunos otros lugares para la mejor adopción, para no dejar de lado. Bueno, yo creo que realmente hay que estar sensible a cómo trabajan los productores. Y, y un estudiante mío también vio que productores a veces adoptan una parte de la tecnología nomás. Y él ha visto productores que compraron un tractor inteligente, pero no compraron los updates del software porque lo encontraron muy caro, entonces trataron de trabajar con un mapa de ellos con el tractor. Y si esa es la manera para estimular por lo menos la adopción parcial, que hay que ser sensible, hay que ser sensible a eso y no tratar de meter todo el paquete, porque eso también ya es un paso. Entonces yo insisto, contemplar esa diversidad y ver muy bien qué quiere el productor y adecuarse a eso en lugar de meter todo el paquete tecnológico, porque creo que ese riesgo siempre ha existido, pero yo creo que sobre todo para lo digital es más fuerte, porque uno tiende a pensar en paquetes completos. Y también yo creo que también hay que habilitar, por ejemplo, el derecho de reparar, que el productor también es dueño de todo, no solamente del hardware, pero también se puede meter dentro de ese tractor, por ejemplo. Yo creo que también hay que resolver muy bien los temas de interconectividad, la estandarización, porque ahora hay muchos startups, quizás todavía hay muchos estándares, esos son todos intervenciones sistémicas para al final aumentar la adopción. Bien. Y también yo creo que invertir fuertemente en soluciones chilenas y no solamente mirar hacia afuera. Bien, hay un par de preguntas más vamos a tocar. Las preguntas están aquí, nosotros las vamos a igual hacer llegar a los expositores y así después ustedes las pueden desarrollar. Pero hay una que habla sobre el promedio de edad de los productores es alto. En general Latinoamérica, en Colombia es de 55 años, nos habla aquí Alejandro Ruiz. Y existen investigaciones acerca de este tema y el impacto de la adopción y el uso de tecnología en el agro pensando en el sistema de la edad. Yo creo que los estudios que yo menciono en la revisión y compartí el vínculo también ven el tema de edad.
Y claro que el tema de edad es un tema, porque no son los digital natives, los nativos digitales, que ahora todavía están manejando los campos, pero justamente por eso es tan importante también estudiar um, cuál es la atractividad de una agricultura digital para las nuevas generaciones. Entonces, quizás decir, bueno, quizás esta generación no tanto, pero quizás para las siguientes, o también ya ver cómo involucrar al hijo, a la hija, para ya empezar con soluciones digitales, eh, mientras que la finca todavía no está totalmente en sus manos. Hay, por ejemplo, entre los productores holandeses, los hijos de productores, hay un juego súper popular que se trata de construir máquinas virtuales. Yo lo puse en otra presentación que hice, creo que en Japón. Es un juego y como no es como Fortnite, es más bien como los Sims, pero entonces agrícola, y hacen como las creaciones y las mega máquinas más fantásticas. Y eso también puede ser algo que uno puede quizás utilizar para aumentar la atracción de la agricultura, y también quizás demostrar que la agricultura digital también lleva a una carga laboral más aceptable, que también a veces puede ser casi un teletrabajo, y que creo que ahí quizás no para esta generación, pero la generación que viene se puede atraer. Pero también hay estudios que dicen, bueno, esta cosa de lo digital va a llevar a una consolidación todavía más grande en la agricultura, que van a desaparecer más chicos, y que al final va a ser mucho más una empresa corporativa con un Digital Farm Manager y un par de agrónomos digitales en los campos que manejan los trabajadores. Bueno, yo tampoco no tengo una bola de cristal, pero claramente que son temas interesantes para ver. O quizás también ver entre los agrónomos que ahora se entrenan, y también en agronomía, que quizás algunos se entusiasman para entrar en la producción misma, no como asesor o algo, porque también se ve, por ejemplo, en áreas como cadenas cortas, como agroecología, hay muchos nuevos entrantes, gente que viene desde afuera. Y también puede ser que esto puede ser una manera de atraer gente desde afuera en la agricultura. No solamente que quiere la gente del campo, pero que viene gente de afuera. Exactamente. También había una consulta respecto a eso de las brechas que hay entre que el alumno sale de una carrera universitaria en Chile y en qué se puede desempeñar en el campo. Pero un poco lo comentaste ahora. Finalmente, para terminar esta ronda de preguntas, ¿cuál a tu juicio, Lones, sería el rol de las instituciones tales como el FIA para apoyar la adopción de nuevas tecnologías y fomentar el estudio de los impactos sociales? Sí, bueno, yo creo que FIA, bueno, tiene roles muy importantes en articular las agendas de transición digital, y eso también puede tomar forma como un proceso de innovación responsable, también reflexionando en la ética, por ejemplo, y que implica para diferentes grupos, y quizás también cómo crear la diversidad que para todos sea accesible. Yo creo que ahí el FIA tiene un rol importante, y ese también es el rol del sector público, porque los privados a veces, bueno, quieren tener un éxito comercial, y es muy justificado también, porque ahora por la inversión que viene privada, que es muy grande, porque invertir en agricultura realmente es súper sexy, ha aumentado tremendamente. Si uno va a agfunder.com, ahí demuestran cómo cada año ha aumentado, y no es inversión en tierra, es en AgTech. Entonces, pero eso, por supuesto, es con un interés comercial. Y como vimos, hay temas sociales, como cuáles son los perdedores, privacidad, quién tiene el poder, quién domina los datos. Ahí FIA, yo creo que tiene un rol muy importante. Y también, quizás FIA también puede hacer un poco escenarios, cómo puede apoyar la digitalización a diferentes tipos de producción, porque no hay que crear una agricultura uniforme. Hay un espacio para agricultura de exportación. Ahora también con el COVID se habla mucho, la agricultura tiene que ser local, pero no podemos nutrir al planeta solamente con agricultura local. Hay países que nunca van a producir suficientemente. Pero al lado de eso, sí es también importante tener cadenas locales, quizás también ir a sistemas agroecológicos, o conseguir como una mezcla entre lo convencional y lo agroecológico. Y el FIA también puede ver, bueno, cómo pueden utilizar
¿sí? Las tecnologías digitales. Entonces, organizar esos procesos de encuentro en conjunto con, por ejemplo, las vicerrectorías de innovación, el Instituto de Innovación Basada en Ciencia de la Universidad de Talca. Esos son también instancias, y también otras universidades lo tienen, para participar. Y en ese sentido, yo creo que el ejemplo de los Digital Innovation Hubs en Europa, pero también CSIRO tiene el Digiscape Platform, donde también tienen como estos espacios, estos Living Labs. Yo creo que ahí también hay un espacio para organizar eso. Y ahí también permitir un poco de experimentación, a veces fracasa una cosa. Bueno, es propia la innovación. Muy bien, Deyanay, te agradezco la disposición que has tenido a entregar las preguntas a todos y quisiera, el tiempo pasa muy rápido, llevamos ya 1 hora y 15, casi 20 minutos, 1 hora 20 minutos de este espacio. Quisiera, a nombre del FIA, a nombre de la Universidad de Talca, de su Vicerrectoría de Innovación, agradecer muy sinceramente a Laurens la excelente presentación que nos ha hecho y lo dinámico que ha sido para poder responder también las preguntas de cada uno de ustedes. A nombre de la universidad también agradecer la oportunidad de poder saludarlos, de que hayan presenciado este webinar que hoy día hemos desarrollado. Vienen otros, vamos a tenerlos comunicados al respecto, vamos a difundir nuestra información sobre el particular, para la tranquilidad de todos aquellos que están preguntando sobre la presentación y la información que Laurens ha entregado. Esta va a estar también a disposición. Laurens, si te quieres despedir, y bueno, por mi parte, agradecido una vez más a tu persona. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Yo sé que algunos de ustedes están trabajando con esto en la práctica. Yo estoy muy consciente para esta presentación, vine más bien con la mirada de científico, desde arriba, a veces muy abstracto. Sin embargo, yo espero que les he brindado una mirada amplia y también he indicado que hay muchas áreas sociales de importancia, no solamente para estudiar, pero también para trabajar. Y no descuidar lo social en el desarrollo de lo digital, porque yo creo que de los 30 años que tiene esta trayectoria, quizás solamente en los últimos 5 años realmente se ha empezado realmente a ver los temas sociales y son muy claves para temas de adopción, para temas también de relaciones justas entre los actores en el campo, la división de beneficios, pero a veces también de costos, que los costos no se van solamente a una parte de la sociedad, pero que también se dividen. Son todos temas muy importantes que hay que pensar y que hay que trabajar. Y ojalá les ha dado un poco de inspiración en qué áreas hay que ir a trabajar. Así ha sido, Laurens. Muchas gracias por tus inspiraciones, por tu tiempo y tu disposición. Y a todos un afectuoso abrazo, un saludo, deseándoles que la salud les acompañe a ustedes y a sus familias. Que tengan un muy buen día y muchas gracias por su participación. Hasta pronto. Bueno, gracias a todos. Gracias, Laurens.